todavía hay mucho fuego. Javier, no te acerques mucho, que puede ser peligroso. No sabemos si es de repente gas o algo. Los Ángeles arde, señores. Los bomberos se han quedado sin agua en muchos lugares. Los ricos y famosos han salido corriendo de sus mansiones y hay más de 1000 estructuras que han sido completamente arrasadas por el fuego. Hay un caos total y según algunos de la policía, la ciudad está viviendo los momentos más difíciles en su historia y se hunde en un humo negro. Muy buenas tardes a todos, bienvenido al Gordo y la Flaca. Estamos haciendo una cobertura, Raúl, que comenzó en el día de ayer. Ayer lo dije yo aquí. A la hora que comenzaba nuestro programa y lo mencionamos un poco. Jamás pensamos, señores, que esto iba a llegar al punto que ha llegado. El corazón se me hace pedazos, Raúl. Hemos hablado con varias personas que conocemos allá y obviamente así, por muy lejos que estés de todo lo que está pasando, estás afectado. O sea, la gente está triste, la gente no sabe qué hacer y obviamente no es la primera vez que pasan por esto, pero sí es la primera vez, yo creo, que parece, Raúl, una película de terror. La gente trató de escapar en sus autos y yo creo que era la cantidad de gente que a la misma hora trataba de dejar sus casas, sus posesiones, animales, Raúl, en medio de toda esta tragedia, que muchos tuvieron que bajarse de los autos y caminar. Y estos autos tuvieron que ser arrastrados después por grúas, por baldosas que tuvieron que pasarle por arriba para abrir camino para que el resto de la gente pudiera seguir saliendo de esta tragedia. Señores, lo que comenzó ayer en el área de Pacific Palisades, que es donde viven muchos de los artistas de Hollywood. El área más linda de allá, Raúl. Se ha convertido ahora en 4 fuegos. La mayoría de ellos en este momento no están contenidos 0%, no han podido los bomberos hacer absolutamente nada y dicen que la cosa no piensan que se va a poner mejor, sino que van a tener que esperar esta noche a mañana a ver si se puede solucionar. Si ustedes ven las imágenes como esta de la gente perdiendo sus casas y al final de todo esto va a haber miles de personas que perdieron sus casas allá en California. Como dije, ya hay más de 1000 y pico de estructuras que desaparecieron en el fuego, Lili. Y tú conoces gente, amigos de tu hijo, que fueron a la universidad, que me dijiste que se le quemó la casa. 2 amigos de mi hijo hoy le mandaron los videos de la casa, Raúl, completamente, o sea, el esqueleto solamente ha quedado. Y es un momento muy triste en el momento que tú decides, tengo que abandonar la casa si me quiero salvar. Y lo peor de todo esto, que hablando con muchos de los amigos que tengo en Los Ángeles, me dicen, salí corriendo de mi casa, el vecino mío también, al vecino mío y a mí no me pasó nada en la casa, pero no estamos allá. Y él me está diciendo que se metió en las cámaras de su casa y ve ahora a los ladrones yendo de cuarto en cuarto buscando cosas para llevarse. Otros me dicen que fueron a su caja de seguridad, sacaron su pistola, y esto no es un juego, y están en sus casas esperando y que ojalá que no pase nada. Tania Charry está en medio de todo lo que está pasando, señores. Queremos ir en vivo con ella. Tania, cuéntanos dónde estás exactamente y qué sabes hasta el momento. Adelante. Lili y Raúl, ¿cómo están ustedes ahí en el estudio? Les cuento que aquí en California no estamos muy bien. Yo me encuentro en Pacific Palisades, donde pudimos subir. Y perdónenme que yo me ponga un poco sensible, pero aquí el panorama es desolador. Es impresionante ver cómo casas fueron destruidas. Le voy a pedir a Javier que comencemos mostrando estas casas, en donde dejaron todos sus elementos, casas, mansiones, y no importa que sean mansiones o no, pero personas que cuando regresen no van a encontrar nada de donde vivían. Le voy a pedir a Javi que muestre un plano abierto de todo donde yo estoy. Autos que quedaron parqueados, están completamente quemados. Subir a Pacific Palisades es imposible, salvo que seas un medio de comunicación, porque no hay manera de que la gente pueda tener seguridad aquí. Las pocas personas como ese carro que es porque se están yendo y le están diciendo tienes que salir. Las pocas casas que todavía están con estructuras. Como tú decías, Raúl, más de 1000 estructuras, y eso quiere decir más de 1000 casas destruidas. Y en el momento, y aquí donde nosotros estamos, donde nos encontramos, todavía se siente el fuego. Hay casas un poco más adelante, si tenemos manera y la señal no se nos va, porque obviamente no hay muy buena señal aquí,
podemos mostrar que todavía hay fuego. Y el mayor temor es que este fuego no ha podido ser contenido, Lili y Raúl, porque los vientos siguen muy fuertes. Los expertos meteorólogos dicen que hasta hoy, a las 9 de la noche aproximadamente, hora de Los Ángeles, es que podría bajar la intensidad de estos fuegos. Mira este carro, parqueado enfrente de la casa. El fuego lo arrasó y la gente, como tú decías, Lili, salían corriendo en los autos, pero de repente se dieron cuenta que era tanta la gente que estaba tratando de bajar, porque Pacific Palisades está en una montaña y son muy pocas las salidas que tiene. Estaban tratando de bajar que prefirieron dejar los autos e irse a pie. Mira, aquí por ejemplo, en el fondo se ven más fuegos y más humo que todavía. Quiero mostrarles, todavía en estas casas completamente destruidas y todavía se ve el fuego. Aquí todavía se ve el fuego. Vamos a entrar aquí para mostrarles. Mira la casa. Esto era una casa por lo menos de 4.000 pies cuadrados, se nota perfectamente. Todavía hay mucho fuego. Javier, no te acerques mucho, que puede ser peligroso. No sabemos si es de repente gas o algo. Lili, los famosos, obviamente esto es una zona en donde viven muchísimos famosos, muchísima gente, porque tienen muy buena vista a la playa de Santa Mónica, está muy cerca de Malibu. Todos ellos, muchos, también tuvieron que desalojar. Mira esta estructura aquí atrás. Me dicen que tenemos que retirar un poco porque este es cable de electricidad. Les decía que los famosos han tenido obviamente que evacuar como más de miles de personas que han tenido que evacuar, y les hemos preparado un informe de lo que ellos han dicho, de lo que ellos han estado pasando con este desastre que está ocurriendo en la ciudad de Los Ángeles, que no es un solo fuego que se ha convertido en 4, que parece que estuviera rodeando la ciudad de Los Ángeles.